Muy bien, en este capítulo vamos a hacer un estudio extra de un solo versículo que nos quedó pendiente del capítulo 3, que se encuentra en el versículo 21, en donde nos dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de dónde salieron esas túnicas de pieles? Pues de un cordero. Vamos a orar para estudiar este tema tan importante y tan especial para nosotros. Querido y maravilloso Dios, una vez más queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, justo y misericordioso. Tu amor, Señor, es un amor profundo hacia la raza caída. Y gracias, Padre Santo, porque mucho antes de que el pecado entrara aquí en la tierra, tú ya habías hecho una provisión para poder que el hombre tuviera esperanza. Así que te invitamos una vez más para que con el poder de tu Santo Espíritu nos guíes al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, uno a veces leyendo la Biblia pues se encuentra con unos detalles que son demasiado profundos a la hora de uno estudiarlos. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la caída del hombre llenó toda, obviamente, el cielo de tristeza, porque el mundo que Dios había creado ahora estaba mancillado por el pecado y por la muerte. Pero el amor divino había concebido un plan de salvación para rescatar al hombre. Y es que el quebrantar la ley de Dios exige la muerte del pecador. Y en todo el universo había uno que podía satisfacer las exigencias en el lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo carácter de Dios. Solamente uno igual podría expiar la transgresión. Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, puesto que Cristo, que es el Cordero, Él fue muerto desde el principio del mundo, como nos lo dice Apocalipsis 13:8. Pero también San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es sumamente importante porque no podemos pensar de que para el Padre fue fácil entregar a su Hijo, pero desde allí nosotros podemos ver la profundidad del amor de Dios, y esto es un misterio porque es incomprensible, pero es un amor profundo hacia nosotros. Para esto es muy importante, para nosotros es muy importante saber que Cristo iba a reconciliar el mundo con Dios. Luego, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y por la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían nuevamente ser hijos de Dios. Eso a mí me parece impresionante. Es que yo siempre he dicho, ¿por qué no somos siervos de Dios? Esclavos para Dios. Pero Él nos llama hijos, y eso es un título muy alto. Ahora, cuando Jesús viniera a la tierra, Él sabría que conocería las tristezas y tentaciones por las cuales habría de sufrir. Todo esto era necesario para precisamente socorrer a los que iban a ser también tentados. Porque nos encanta saber que Cristo fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y cuando dice que fue tentado en todo, es que Él conoce perfectamente por qué cosas nosotros hemos pasado. Ahora, cuando terminara su misión aquí en la tierra, Él sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Y nosotros sabemos cómo fue ese recorrido del Getsemaní hasta la cruz. Fue algo pues para mí brutal. Así que Él sufriría la más cruel de las muertes, levantado en lo alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Ahora, aquí hay un elemento que a veces nosotros no hemos tenido en cuenta en el plan de la salvación,
y es el ministerio de los ángeles. Dentro del plan de la salvación, ellos están allí. Nos dice en Hebreos 1:14 que ellos serían espíritus ministradores enviados para ayudar a los herederos de la salvación. Imaginémonos nosotros cómo pudieron sentirse los ángeles viendo a su comandante descender aquí a la tierra, convertirse en un ser humano, andar por la tierra en su pobreza, con hambre, con frío, muchas veces siendo perseguido, siendo tratado descortésmente. ¿Cuántas veces habrían deseado librarlo de sus verdugos? Pero no se les permitió. Antes Jesús consintió en convertirse en el Redentor del hombre. Seguramente se les explicó también a ellos el plan de la salvación. Los ángeles sabían perfectamente todo. Yo me imagino cómo estarían de expectantes viendo especialmente estas escenas, porque como que tampoco la creen. O sea, yo pienso que es así. ¿Cómo Dios va a permitir que baje su hijo, el rey de ellos, a exponerse aquí a la tierra de esa manera y para que quedara en manos del enemigo? Así es. Así es de que se les explicó que mediante la muerte de él, de Cristo, él iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él ese reino para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perder la paz del cielo y de la tierra. ¡Ay, qué rico, mis hermanos! Aquí los ángeles tuvieron que haber cantado gloria a Dios porque vieron que en ese plan pues viene una esperanza, y esa esperanza es que Cristo nunca pierde y que hay una tierra nueva que nos espera donde mora la justicia. Ya todas estas cosas que vemos acá, eso nunca más va a ser. Por eso, antes de pronunciar la sentencia a Adán y a Eva, antes de que ellos oyeran oír de la vida y de los trabajos pues que les esperaban, de lo que sería su destino, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Se les expuso también el plan de la salvación y que mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podían llegar nuevamente a ser hijos de Dios. Ahora, muchos creen que la ley de Dios puede cambiarse, pero en esta sentencia nosotros estamos viendo que la ley no cambia, porque si la ley se pudiera cambiar, pues Cristo no tendría que haber muerto. Así que la ley no puede ni abolirse o cambiarse para ajustarse a la humanidad en la condición caída. Al ser creado Adán, él recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. En 2 de Pedro 2:19 se nos dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, el dominio que Adán tenía sobre la tierra, pues pasó a ser de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Pues por eso también murió Cristo, no solo para redimir al hombre, sino también para recuperar el dominio perdido, porque el Señor en Isaías 45:18 nos dice que Él creó la tierra, pero no la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Y esto además es una promesa, que los justos heredarían la tierra y vivirían para siempre en ella. En Salmos 37:29 y Apocalipsis 22:3 nos dice: no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán allí, y los siervos le servirán, sus siervos le servirán. Ahora, ese sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo. Ahora, el penitente debe reconocer su pecado y hacer una confesión de su fe en el Redentor prometido. Ahora, este sacrificio o estos sacrificios tenían por objeto revelarle a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. ¿Cómo sería entonces de dolorosa esa experiencia para Adán y Eva viendo por primera vez esta ceremonia? Van a presenciar la muerte y pues
Adán sabía especialmente que si él hubiera obedecido a Dios, no lo hubiera conocido ni él ni tampoco las bestias. Y es que en esta ceremonia, el mismo pecador debía degollar la víctima. Su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Cuánta admiración, no solo de Adán, por ver lo que Dios ofrece, sino la nuestra, por ver lo que se nos está ofreciendo también a nosotros. Ahora, Cristo no solamente murió para salvar al hombre y para recuperar el dominio de la tierra, sino también para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Juan 12, 31-32 nos dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, el acto de Cristo morir por la salvación no solo hace accesible al cielo para nosotros los hombres, sino ante todo el universo. Nos justifica a Dios. Yo aquí estoy un poquito como, no solo hace accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justifica a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión contra Satanás. Ahora, también demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Yo creo que todos aquí en este momento sabemos quién es Dios y quién es Satanás. A nadie le va a quedar duda cuando a este ser y a los impíos los vayan a destruir, porque ¿quién va a querer a repetir esta pesadilla? Yo creo que todos sabemos lo que el pecado ha traído a la tierra y que Dios siempre fue justo, mientras que Satanás fue totalmente malo. No va a haber más necesidad de evidencia, porque durante toda la humanidad, durante toda la historia de la humanidad, pues se nos prueba el carácter de los dos. Dios en un amor tan profundo que fue capaz de enviar a su Hijo para morir por nosotros, y Satanás esperando que Jesús bajara del cielo y feliz porque sabía que si Jesús venía aquí a la tierra, también él lo podía tentar y quizás lo podría hacer caer y convertirlo en uno como nosotros. Cuando vio que eso no ocurrió, entonces ya la sentencia para Cristo estaba hecha, le quitaría la vida. Y ahí los ángeles pudieron darse cuenta realmente cuál era el carácter terrible que tenía entonces Satanás. Ahora, en el curso del conflicto habrá de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambios o perfectos e inmutables. Así de que hoy nosotros podemos darle gracias al Señor, porque mientras que Adán y Eva buscaron unas hojas para cubrirse en ellos mismos tratando de resolver el problema del pecado, en nuestro Dios tomó las pieles, el manto de justicia de Cristo, y ahora nos es impuesto. Que el Señor nos bendiga y que podamos gozarnos hoy de la salvación y del regalo maravilloso que es Cristo Jesús. Dios les bendiga.